9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es 19 de septiembre de 2019 y esto es Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción del espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Les recuerdo que tenemos una cuenta en YouTube, rcr.tv. Los invito a que se suscriban allí y nos den un me gusta. Iniciamos ya nuestra ronda informativa del día de hoy. Los ministros de Exteriores de los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, se reunirán el próximo lunes en Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas para invocar el Pacto de Defensa por la Crisis en Venezuela. Recordemos que con 12 votos a favor, 5 abstenciones y un voto ausente, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó el pasado 11 de septiembre la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para aplicarlo a Venezuela. Entre tanto, el presidente de Colombia, Iván Duque, invitó a los países de la región a no ser complacientes con la dictadura de Nicolás Maduro. Escuchemos sus declaraciones. Y yo quiero ser muy preciso, porque si bien nuestra Constitución es clara que Colombia respeta la autodeterminación de los pueblos, una cosa es la autodeterminación de los pueblos y otra la autodeterminación de las dictaduras. Porque nosotros no vamos como país jamás a ser indiferentes ante los atropellos de la dictadura en Venezuela. No vamos a permitir que esa dictadura siga destruyendo a su pueblo y siga además entregándole todos los efectos negativos a la región. La indiferencia de otras épocas tiene que llegar a su fin. Y eso implica que nosotros, como lo han hecho las Cortes de Colombia, reconocemos a la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocemos al presidente Guaidó y también seguiremos denunciando los atropellos y trabajando hasta que Venezuela recupere su libertad, su orden institucional, porque ese también es un mandato que nos obliga a nosotros, si somos signatarios de la Carta Democrática Interamericana. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que tiene intención de aprovechar la Asamblea General de Naciones Unidas para hablar con Venezuela y Colombia con el fin de rebajar la actual tensión entre los dos países. Nuestros colegas de La Voz de América nos tienen el reporte. En el marco de la 74ª Asamblea General de Naciones Unidas, el secretario general se refirió al cese de negociaciones entre la oposición venezolana y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, expresando su expectativa frente al futuro de las mismas. En relación con las negociaciones entre gobierno y oposición, no creo que por el momento este sea el escenario más probable. Creo que el escenario más probable es, de acuerdo con lo que se pasó, el escenario organizado por Noruega, que está interrumpido, como se sabe, pero que espero pueda relanzarse. El líder del organismo, en respuesta a La Voz de América, expresó su intención de abordar durante esta sesión otros temas de preocupación regional. Voy a aprovechar esta cumbre para hablar sobre todo con Venezuela y Colombia, porque me parece también muy importante evitar que haya una escalada de conflicto en la región. Asimismo, respaldó el informe de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela y respondió a la BOA en torno a la posibilidad de un encuentro con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. En materia de derechos humanos, apoyamos totalmente el informe y la acción de la alta comisionada. ¿Se reuniría con Guaidó? Would you meet with Guaidó? No, eso no está en el plan. Sin embargo, explicó que su equipo de trabajo está en constante comunicación con la oposición venezolana. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Por su parte, el embajador Emilio Figueredo, presidente editor de la página web analítica.com, explicó esta mañana a través de RCR
¿Qué se puede esperar sobre estas declaraciones que ofreció sobre nuestro país el secretario general de la ONU, Antonio Guterres? Función del secretario general es tratar en la medida de lo posible de evitar la degeneración de conflictos que se conviertan en internacionales, pero no es, en este caso no es una opinión ni vinculante, sino personal hay que conocer también quién es Antonio Gutiérrez y de dónde viene su propia ideología y su propia manera de pensar. Pero no le doy mayor relevancia. Lo importante es lo que ocurrirá en el debate que está incluido en la agenda de la Asamblea General, que es el tema del R2P, ¿no? Recuérdense que a principios de año se votó incluir en la agencia la responsabilidad de proteger, o sea, la posibilidad de que pudiese haber, si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo aprueba, una acción humanitaria para paliar una situación que se está transformando no solamente en alarmante, sino realmente preocupante para todo el hemisferio, que puede llevar que la crisis humanitaria a niveles tales que supere inclusive con guerra y todo a la crisis de Siria, desde el punto de vista del efecto migratorio, que ya se habla de cifras que de continuar esto por un par de meses más nos podría llevar a cifras cercanas a los 10 millones de habitantes, ¿no? A las 7:10 de la mañana de este jueves, el embajador Emilio Figueredo aplaudió la respuesta que dio la Unión Europea en rechazo al supuesto diálogo entre Nicolás Maduro y el sector minoritario de la oposición. Hay que notar, por las razones que sean, que de entre esos minoritarios, el más grandecito era el que representaba una de las facciones de COPEI, y sin embargo, ese no firmó ni está presente y está marcando distancia frente a eso, frente a esa especie de pseudo diálogo de las minorías, de minoría absoluta, ¿no? Porque si medimos el peso específico de cada una de esas agrupaciones políticas ahí reunidas, hasta tal punto lo siente pequeño el gobierno, que ayer con tambores y flauta aprobaron que también se sumaba Bertucci, ¿no? Yo quisiera saber qué tendría Bertucci hoy en día, o qué representa Bertucci hoy en día. En todo caso, después hay el comunicado del Departamento de Estado, muy fuerte, muy duro, muy claro, estableciendo cuál es la estrategia de los americanos ahora a través del TIAR, por el TIAR no en el sentido que dice el gobierno o que dicen algunos sectores más radicales de la intervención militar, sino toda la panoplia de otras actividades, lo cual le permite a los Estados Unidos ya no ser simplemente los Estados Unidos, sino los Estados Unidos en función de una organización que lleva detrás de él 19 miembros del continente, ¿no? Por su parte, el diputado Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, calificó como un engaño más del régimen de Nicolás Maduro este supuesto diálogo con la oposición. Que no se preocupen, que ellos negocian, que ellos van a buscar un acuerdo. Es decir, Jorge Rodríguez se le vive engañando a todo el mundo. Y por supuesto las consecuencias ya están a la vista. La Unión Europea acaba de decir inmediatamente que ese espacio para ellos es sencillamente inexistente. En los Estados Unidos lo propio, el grupo de hermanos propios, Guterres, que pocas veces, secretario general de Naciones Unidas, que pocas veces se pronunciaba sobre el caso venezolano, expresó que tenía la esperanza de que hubiese un espacio de solución política, por supuesto, donde esté representada la Asamblea Nacional y las partes, pues. Entonces, nada, esto sencillamente es un acto de responsabilidad que se va a traducir en más aislamiento, se va a traducir en más presión y desafortunadamente, hay que decirlo, se va a traducir en más crisis. En este sentido, a las 7:20 de la mañana de este jueves, el diputado Carlos Valero destacó que una muestra de estas mentiras es la constante negación desde Miraflores de que en el país hay presos políticos. Que acuerdan en el supuesto acuerdo es que van a liberar 58 presos políticos y lo dicen descaradamente y además lo celebran, lo cual por cierto
desde el punto de vista ético es una cosa absolutamente abominable. ¿Cómo vas a decir tú, a mostrar como un trofeo a un preso político que fue sometido a tortura psicológica, que como el caso de Zambrano, que no le permitieron que sus familiares lo visitaran? En fin, algo absolutamente despreciable desde el punto de vista moral y desde el punto de vista ético. Entonces, frente a eso, la comunidad internacional va a aumentar la presión. El TIAR es un mecanismo para aumentar la coordinación de toda la región en la presión diplomática, la presión económica, y bueno, nosotros esperamos que esa presión, que por supuesto todos los días debe y tiene que ser mayor, y de una presión externa, pero también debe haber una presión interna, obligue a estos señores a entender que hay que buscar una solución política frente a la inminencia de cualquier otro tipo de solución, ¿no? Michelle Peñalver, estudiante de comunicación social, detenida el pasado domingo por funcionarios de la DGCIM en San Cristóbal, fue liberada este miércoles 18 de septiembre a las 7:30 de la noche. Así lo informó la ONG Foro Penal en Twitter. Peñalver es hija del coronel de la Guardia Nacional Bolivariana y ex juez militar Ramón Alí Peñalver Vázquez, a quien detuvieron el pasado 30 de abril a las afueras de la base aérea de La Carlota. 9:12. En otras informaciones tenemos que Rafael Uzcategui, sociólogo y coordinador general de Provea, reiteró su rechazo a la actuación represiva de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional FAES en las zonas más deprimidas del país para contener a través del miedo las protestas en estos sectores del país. Sí, bueno, en primer lugar nosotros seguimos recibiendo denuncias y testimonios sobre la actuación del FAES, no solamente en Caracas, sino en el resto del país. Se ha convertido, no es un operativo de seguridad ciudadana, sino básicamente es un mecanismo de control, porque el gobierno sabe que si el malestar actual de la ciudadanía se expresa en protestas de calle, pues nos encontraríamos en una situación de altísima ingobernabilidad. Así que aquí lo que se intenta disuadir con el temor, con las amenazas, la expresión de la gente, especialmente en los sectores populares. En segundo lugar, la comunidad internacional está cada vez más y mejor informada de lo que significa no solamente el gobierno de Nicolás Maduro, sino sus diferentes expresiones de represión y de dominación, incluyendo esta del FAES. Lo vemos en el reciente informe de Human Rights Watch, pero también sabemos que en las discusiones que se están dando actualmente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el FAES ha estado permanentemente presente. Incluso hay una iniciativa que promueve la realización o la conformación de una comisión de verificación específicamente para investigar la situación de ejecuciones extrajudiciales alrededor del país. Tenemos también que a las 7:40 de la mañana de este jueves, Rafael Uzcategui, sociólogo y coordinador general de Provea, calificó de alarmante el informe que presentó la ONG Human Rights Watch, en el que se revela que en el país se registraron desde el año 2016 hasta la presente fecha cerca de 18.000 ejecuciones extrajudiciales. Porque se califican así todas las medidas que lo que intentan es atemorizar, inhibir a la ciudadanía, porque como vemos también por otro lado por los indicadores en materia de seguridad ciudadana, los delitos no han disminuido. Y así que la única conclusión posible es que esto es un operativo para poder controlar a la población, evitar que se exprese libremente, para infundir temor en la ciudadanía, para controlar los territorios, para que no hayan movilizaciones de carácter político allí. Así que efectivamente vamos a continuar documentando estas situaciones que siguen siendo muy graves y por supuesto seguimos alentando a la ciudadanía a que denuncie, que diga qué fue lo que pasó, qué fue lo que fue testigo, y nosotros las organizaciones de derechos humanos estamos adiestrados para poder manejar esas informaciones conservando la discreción sobre la identidad de las personas que brindan su testimonio. Los venezolanos lideran las solicitudes de asilo político en Estados Unidos. Los detalles de esta información en el siguiente reporte. Muchos venezolanos culpan a la crisis sociopolítica que atraviesa ese país por haberles obligado a emigrar a Estados Unidos, convirtiéndolos en número 1 en la lista de quienes solicitan asilo. Este fue el recurso de Eisler Vázquez, un estudiante quien en 2013 recibió 5 impactos de perdigón en el rostro por parte de la Guardia Nacional de ese país. Este año se presentó en un puesto fronterizo entre México y Estados Unidos solicitando protección. Allí fue retenido y separado de su familia. Me
destrozó porque traía a mi mamá, a mi abuela en un viaje muy largo para poder llegar ahí y que nos negaran la entrada. Sentí lo que muchos venezolanos sienten cuando no entran. Vía Skype contó que luego de estar en un refugio mexicano permaneció 3 meses en instalaciones migratorias estadounidenses. Por el momento está en la figura de libertad condicional en Estados Unidos mientras se estudia su caso. Después de pasar por 3 centros de detención, lugares en donde fui trasladado, esposado. De acuerdo a abogados consultados por La Voz de América, funcionarios de inmigración tienen mayor discreción para aplicar el recurso de asilo. Y lo que estoy viendo que están descalificando muchas personas porque le están atribuyendo los casos a criminalidad y no persecución. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que las restricciones para retener a peticionarios de asilo sin derecho a fianza se aplica para evitar la evasión ante autoridades inmigratorias tras una liberación inmediata. José Parralete, Voz de América, Miami. La cifra de migrantes venezolanos que viven en Colombia superó los 1,6 millones, lo que corresponde al 3,4% de los 48,2 millones de habitantes del país andino. Así se desprende de los datos del informe Mercado Laboral Población Migrante Venezolana del DANE, en el que la entidad estatal investigó cuál ha sido el impacto que ha tenido la migración en las cifras de empleo del país. Tenemos un total de 1.641.000 migrantes que en interpretación de la gran encuesta integrada de hogares corresponde a 3,4% de la población total del país. Esto lo manifestó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Entre tanto, el gobierno de España instó este jueves a la Unión Europea a movilizar esfuerzos de apoyo a Colombia para atender a los migrantes venezolanos. Esta situación constituye un verdadero éxodo bíblico ante el cual Colombia realiza un esfuerzo colosal, dijo Josep Borrell, ministro español de Asuntos Exteriores. El canciller español participó en una rueda de prensa con su homólogo colombiano, Carlos Holmes Trujillo. Entre tanto, James Story, encargado de negocios para la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, afirmó que su país apoyará el diálogo entre el chavismo y la oposición mientras implique la realización de elecciones presidenciales. Al referirse al anuncio de una mesa de diálogo nacional entre Nicolás Maduro y un grupo minoritario de la oposición, el funcionario dijo que realmente no es un diálogo, es una oportunidad solamente de ganar tiempo. 9:18. Joan Chávez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la CanTV, denunció esta mañana a través de RCR que los consejos comunales son los que deciden a quiénes se les puede dar este servicio telefónico. Nosotros no tenemos ningún problema en que esos consejos comunales tengan participación pues para la parte social de los que allí habitan, pero de allí a que ellos tengan el permiso y vamos a llamarlo la licencia total para que nos digan a nosotros los técnicos, que somos los encargados de dar las reparaciones y darle respuesta a los clientes, que ellos sean quienes den el permiso, eso es grave, porque se están presentando hechos de corrupción, donde el técnico se le permite o no se le permite dependiendo de la amistad que pueda tener con ese consejo comunal como tal. Entonces en estos momentos estamos atravesando una situación grave porque tenemos un técnico que tuvo 2 años sin servicio y por haber hecho la reparación con otro compañero del número de la línea de él mismo y de otras personas, bueno, en este momento ha sido votado. Ya esto lo habíamos denunciado con anterioridad, que esto se prestaba para situaciones totalmente fuera de lo normal y bueno, hasta el momento no hemos recibido respuesta positiva por parte de lo que es la empresa CanTV. Ante ese hecho nosotros debemos anunciarlo ante todos los gente que puedan escucharnos, porque si no le damos un parado a esto se va a prestar para una situación más difícil, porque los técnicos no van a estar dispuestos a que tengan retalaciones con esos consejos comunales como tal. 9:20, es hora de ir a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. ¿Sufres de dolores musculares y presentas deformidades angulares, pie plano, varo, cabo, escoliosis, sífosis, genus varo y genus valgo, entre otras alteraciones ortopédicas? Contacta a la doctora Suecia Luna al 0424-142-6444 y pide tu consulta en la avenida Francisco de Miranda, frente a los Cortijos de Lourdes, edificio Sandra, mezanina, oficina 1. Y recuerda, tu salud primero, pero con una profesional de primera. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma. Y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. 9:23. En materia internacional tenemos que el primer ministro en funciones de Israel, Benjamin Netanyahu, ofreció este jueves a su rival, el centrista Benny Gantz, formar un gobierno de unidad nacional. Escuchemos sus declaraciones recogidas por nuestros colegas de Radio Francia Internacional. Durante la campaña exhorté a formar un gobierno de derecha. Desgraciadamente, los resultados de las elecciones muestran que no será posible. Los electores no han elegido entre los dos bloques. Por ello, la única opción es formar un gobierno de unión tan amplio como sea posible. Ayer me reuní con mis amigos de los partidos de derecha y hemos acordado que iremos a las negociaciones en bloque. Entonces ahora hago un llamado al diputado de la Knesset, Benny Gantz. Benny, tenemos que poner en marcha un gobierno de unión. El pueblo espera que asumamos nuestras responsabilidades y cooperemos. Por eso te llamo, Benny, reunámonos hoy mismo a la hora que sea para impulsar este proceso que es urgente. No tenemos derecho a dirigirnos hacia unas terceras elecciones. Me opongo. La agenda ahora es un gobierno de unión. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump reiteró que las sanciones contra Irán aumentarán en los próximos días. La Voz de América con el reporte. Las sanciones contra Irán aumentarán sustancialmente de acuerdo a las instrucciones dadas por el presidente Donald Trump al Departamento del Tesoro. Las medidas llegan tras los adelantos en las investigaciones de Arabia Saudita, que apuntan cada vez más a las presunciones iniciales de la Casa Blanca. El ataque fue lanzado desde el norte y fue indudablemente patrocinado por Irán. La evidencia de mi información que he presentado, que han visto ustedes, hace esto innegable. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, arribó al país árabe. A su llegada denominó el atentado como un acto de guerra.
El presidente Trump ha dicho que quiere evitar la guerra con Irán, pero ha advertido que su país está preparado. Por su parte, Irán también advirtió sobre una hipotética respuesta. Si se presenta una amenaza contra nuestro país en esta atmósfera, nuestra respuesta será absolutamente clara. En medio de las tensiones internacionales, el equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca se completó este miércoles. El mandatario anunció la designación de Robert O'Brien como su nuevo asesor de seguridad nacional. Me complace anunciar que nombraré a Robert O'Brien, actualmente sirviendo como el muy exitoso enviado presidencial para asuntos de rehenes en el Departamento de Estado, como nuestro nuevo asesor de seguridad nacional. O'Brien llega en momentos en los que deberá lidiar con la política de la administración Trump sobre Irán, Corea del Norte y la crisis en Venezuela. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. El huracán Humberto afecta ya a las Islas Bermudas y deja a más de 15.000 hogares sin electricidad. Los detalles en el siguiente reporte. La temporada de huracanes ha llegado a su punto más alto y en el Océano Atlántico y Pacífico se pueden ver sus efectos. En este momento se encuentran al mismo tiempo 6 fenómenos ciclónicos. El más fuerte de todos, el huracán de categoría 3 Humberto, que se está acercando a las Islas Bermudas con vientos que alcanzan los 200 kilómetros por hora. Sin embargo, según el Centro Nacional de Huracanes, no debería tocar tierra y se mantendrá lejos de la costa bermudeña. Esto no significa que los habitantes no vayan a sentir el efecto de Humberto. De hecho, el riesgo de marejadas ciclónicas, fuertes vientos y lluvia sigue siendo elevado. Los expertos excluyen que el ciclón pueda afectar la costa este de Estados Unidos o Canadá. Entre tanto, otros fenómenos están en desarrollo. La depresión tropical Imelda está afectando la costa de Texas con abundantes lluvias. La tormenta Lorena, que podría convertirse en un huracán, podría poner en peligro a la costa oeste de México. Un nuevo fenómeno crea preocupación: la tormenta tropical Jerry, que se está formando a lo largo del Atlántico. Los meteorólogos creen que Jerry ganará fuerza y se convierte en un huracán para el jueves, llegando al Caribe y sucesivamente en el Océano Atlántico. A pesar de que el cono de previsión revela que este ciclón no debería acercarse a tierra como Puerto Rico, la Española, ni tampoco a Estados Unidos, lo que provoca temor es su camino, que recuerda mucho al del huracán Dorian. Los expertos afirman que Jerry no debería ser un peligro, pero Dorian cambió dirección más de una vez y ganó mucha fuerza una vez que entró en el Atlántico, convirtiéndose en uno de los huracanes más fuertes de la historia. Por esa razón, todo podría pasar y Jerry podría convertirse en una amenaza en los próximos días. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Así estamos llegando al final. Será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.